Saludos a todos. El tema que vamos a tratar son propiedades de la materia para la unidad de materia y energía. Entonces empecemos diciendo que la materia es todo lo que existe en el universo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen. Las propiedades de la materia se pueden clasificar como propiedades generales o extrínsecas y propiedades específicas o intrínsecas. Las generales o extrínsecas hacen referencia a aquellas propiedades que son comunes a cualquier tipo de materia y que no nos permite clasificar un tipo de materia en una determinada categoría. Las específicas son exclusivas de cada uno de los tipos de materia y sí nos permite establecer categorías y clasificar las sustancias de acuerdo a esas propiedades específicas. Estas propiedades específicas pueden ser físicas, que se refiere a aquellas propiedades que presentan los materiales sin que cambie su naturaleza, sin que se transformen en otras sustancias distintas. Caso contrario que ocurre con las propiedades químicas, que solo se expresan cuando hay cambios químicos, cuando se rompen y se forman enlaces para generar sustancias nuevas. Las propiedades generales más comunes encontramos la masa, que se define como la cantidad de materia que posee un cuerpo y que se mide en unidades de kilogramos, de gramos o de miligramos. En química la más común son los gramos y para ello utilizamos un instrumento que se denomina las balanzas, una balanza triple brazo o una balanza analítica como las que se ven en la imagen. También una propiedad general muy común es el volumen, que se refiere como al espacio que ocupa un cuerpo. Las unidades de medida son los metros cúbicos, los litros o los mililitros, muy común usado también en química. Para el caso de líquidos se utilizan instrumentos volumétricos como la probeta, la bureta, la pipeta graduada y el matraz aforado, todos ellos para medir volúmenes de líquidos. El peso es otra propiedad general que se define como la fuerza de atracción que ejerce el campo gravitacional de la Tierra sobre los cuerpos que están a su alrededor y tiene unidades de medida de los newton, que hace referencia al producto de la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Para medir el peso se utilizan unos instrumentos denominados dinamómetros, que son los que aparecen acá en la imagen. Un dinamómetro de resorte, este que vemos acá, y un dinamómetro de reloj, de los que se observan acá en la imagen. Cada uno en su escala está en newton, como pueden observar. El primero en 100 newton y este de 200 newton. Otras propiedades generales está la inercia, la porosidad y la impenetrabilidad. Entonces, ¿cómo se definen estas propiedades? En general, la inercia se define como la tendencia que tiene un cuerpo a permanecer en reposo o a permanecer en movimiento si la suma de fuerzas que se ejercen sobre ese cuerpo es igual a cero o si no hay ninguna fuerza que actúe sobre ellas. La porosidad pues se refiere a los espacios vacíos que hay dentro de los materiales, que pueden ser microscópicos, pero hay espacios vacíos y a eso se le denomina porosidad. Generalmente se expresa en términos de un porcentaje del volumen, para el caso de los sólidos. Y la impenetrabilidad, que hace referencia como aquella propiedad que tienen los materiales de no ocupar simultáneamente un mismo espacio. Como podemos ver en la imagen, inicialmente se tiene un líquido aquí que es materia, 220 centímetros cúbicos es el volumen que ocupa inicialmente. Cuando agregamos un sólido como la roca que aparece en la imagen, observemos que no ocupan el mismo volumen, no queda en 220, sino que el volumen se desplaza debido a esa propiedad de impenetrabilidad. Las propiedades físicas, que ya hacen referencia a las propiedades específicas. Entonces, encontramos pues las más comunes son las propiedades organolépticas, como el color, el olor, el sabor, la textura, que nos permite clasificar una sustancia dependiendo de esas propiedades. El estado físico, el punto de ebullición y el punto de fusión
Son tres propiedades físicas bien importantes y que están directamente relacionadas. Entonces, ¿qué son los estados físicos? Pues simplemente es la agregación de las moléculas en un determinado momento dependiendo de la temperatura y de la presión que se ejerce sobre un material. Entonces, en general, la materia se puede presentar en 4 estados. Aquí tenemos las imágenes a nivel molecular. En un sólido, pues característica de los sólidos tienen una forma definida. Son prácticamente incompresibles, no se puede reducir su volumen aplicándole presión. Y eso se debe a que las moléculas están muy cercanas una de otras, están organizadas en forma, digamos, regular, y eso le da les permite a los sólidos tener una forma definida, tener un volumen también definido. En el caso de los líquidos, entonces las moléculas ya se desplazan un poco en capas, hay moléculas que tienen mayor espacios entre ellas, hay un mayor grado de desorden. Los líquidos también son prácticamente incompresibles, generalmente adoptan la forma del recipiente que lo contiene, pero pues no lo ocupan totalmente. Los líquidos pueden convertirse en gases si se agrega calor, igual que los sólidos a líquido. Entonces, en el estado gaseoso las moléculas están muy separadas unas de otras, se mueven a altas velocidades, ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene y pues son compresibles como característica. A un gas sí se le puede reducir el volumen significativamente. Si a un gas se le agrega más calor, eso hace que las moléculas del gas puedan pasar a estado iónico, en el cual los electrones y, digamos así, los núcleos positivos de esas moléculas quedan en suspensión y se genera un estado en el cual hay una altísima velocidad de movimiento de las moléculas y una altísima temperatura. La característica es que las moléculas están todas ionizadas y tenemos solo núcleos positivos y electrones de cargas negativas moviéndose a alta velocidad. Ahora, ¿qué relación hay entre los estados? Esas relaciones entre estados se conocen como cambios de estado y los podemos observar acá en la imagen. Entonces, en este caso tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Ahora, ¿cómo se relacionan? Se relacionan a través de procesos denominados cambios de fase o cambios de estado. Hay unos cambios de estado que se denominan progresivos, que están señalados por las flechas en rojo y que se llaman así porque para que sucedan se debe agregar energía en forma de calor. Entonces observemos, si tenemos un sólido, agregamos energía y lo llevamos al estado líquido, entonces ese proceso se denomina fusión. De igual manera, si al líquido se le continúa agregando calor, pasaría al estado gaseoso, se llama vaporización. Así se denomina vaporización. La vaporización puede ocurrir de dos formas. Una que es a las temperaturas elevadas, o a la temperatura de ebullición, que sería una ebullición, o a temperatura ambiente, que es una evaporación. Esos cambios requieren, como les decía, de incorporar energía a los sistemas para que ocurra ese cambio molecular. También puede ocurrir un cambio progresivo manipulando la presión y la temperatura, que nos permite pasar de estado sólido directamente a estado gaseoso, el cual se conoce con el nombre de sublimación. Ahora, los cambios regresivos o cambios inversos se refiere a aquellos en los cuales se debe retirar calor, retirar energía para que ocurra eso. Entonces, en el estado gaseoso, cuando volvemos al estado líquido, se llama licuación o condensación de un gas. Pasa a estado líquido, generalmente si continuamos retirando calor o aumentando la presión, pues se puede convertir en un sólido y se llama solidificación o congelación. De igual manera, el paso directo desde gas sin pasar por el líquido a estado sólido se llama sublimación inversa. Esos estados están directamente relacionados con los dos conceptos que vimos hace un momento de temperatura o punto de fusión y punto de ebullición, que los podemos ver mejor en este gráfico que se conocen como curva de calentamiento de una sustancia a presión constante. Esto es para una sustancia pura. Entonces observemos que en el eje de las Y tenemos la temperatura y en el eje de las X tenemos el calor que se agrega al sistema. En este eje de las X a veces también puede venir graficado el tiempo que tarda
en ocurrir los cambios. Entonces observemos, estamos aquí en el punto A. Entonces en ese punto tenemos la sustancia en estado sólido. La sustancia se le empieza a agregar calor y lo que hace es que la temperatura del sólido empieza a aumentar. La temperatura aumenta hasta el punto B, donde permanece constante. En ese punto B encontramos el primer concepto, que es el punto de fusión, que se define como la temperatura a la cual un sólido empieza su cambio de estado a estado líquido. Observen que durante el cambio de fase, que ahí está la fusión, en ese primer tramo, en ese primer escalón, tenemos la fusión sólido a líquido, pues hay un equilibrio entre el sólido y el líquido hasta que todo el sólido se convierte en líquido en el punto C, y eso ocurre a temperatura constante. Esa temperatura constante se refiere a la temperatura de fusión o al punto de fusión. De igual manera, una vez se convierte todo en líquido, el líquido puede seguir aumentando su temperatura hasta alcanzar el punto de ebullición, que es el que se observa aquí, TEB, que es la temperatura a la cual un líquido pasa a estado gaseoso, o también se conoce como la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido iguala a la presión externa que está sobre él. Una vez ocurre o se alcanza el punto de ebullición, pues empieza el fenómeno de vaporización, en este caso en el de ebullición. En este caso el tramo, observen, el tramo también permanece constante durante el cambio de fase, y en ese tramo hay un equilibrio entre líquido y gas, hasta que todo el líquido se convierte en gas en el punto E. Una vez se alcanza ese estado, pues entonces el gas se puede seguir calentando hasta alcanzar el punto F. El punto F, aquí definido, se conoce como el punto crítico, en el cual es la máxima temperatura que puede alcanzar el gas antes de convertirse en plasma. Observen también que en la parte superior de la imagen están divididos los tramos en la cantidad de calor, y esos tramos pues permiten referenciarnos a la energía cinética cuando está creciendo. Siempre que hay aumento de temperatura, pues hay un aumento en la energía cinética. Recuerden que la temperatura se define como el promedio de la energía cinética que tienen las moléculas de un cuerpo. Eso es la temperatura, la medida de esa energía cinética. Entonces, cuando aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética. Cuando la temperatura permanece constante, la energía cinética también permanece constante, pero aumenta la energía potencial. Igual para los demás extremos de la gráfica. Otra gráfica muy común son los diagramas de fase. En este caso tenemos el diagrama de fase para el agua. Observen que en el eje de las Y está graficada la presión en atmósferas. Esto se lee atmósferas. Y tenemos una atmósfera que está aquí señalada con la línea horizontal en rojo. Y tenemos otro valor aquí de presión que están 0,06 atmósferas y 218 atmósferas. Entonces, estos gráficos son bien importantes porque aquí también podemos encontrar los cambios de fase. Entonces, observen que toda el área que está a la izquierda en la imagen, donde está el hielo, toda esa área hace referencia al estado sólido, porque es hielo. Luego, donde aparece el término agua, ¿sí?, la región de la gráfica que está en azul, pues se hace referencia al estado líquido. Y por debajo de esa curva, toda la región, desde la parte inferior hasta la parte superior, que está el término vapor, pues hace referencia al estado gaseoso. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente: a una atmósfera de presión, que es el punto rojo, y aquí entre la frontera entre el hielo y el agua, entre sólido y líquido, pues vamos a encontrar la temperatura de fusión, porque cuando paso de hielo a agua líquida, pues estoy cambiando de sólido a líquido. Entonces en ese punto de ahí encontraríamos la temperatura de fusión, 0 grados centígrados, que es lo que está graficado en la temperatura en el eje de las X. ¿Listo? También si seguimos por la misma presión entre la frontera de agua y vapor, entre líquido y gas, entonces vamos a encontrar la temperatura de ebullición normal del agua, que es 100 grados centígrados. Observen que hay otros valores aquí que se conocen como punto triple.
donde están en equilibrio los tres estados, sólido, líquido y gas, y pues ocurre ese punto triple para el agua, ocurre a 0,06 atmósferas de presión y 0,01 grado de temperatura. Otro punto importante es el punto crítico, ¿sí?, donde el gas o el vapor de agua alcanzaría ya el estado de plasma, o por encima de eso, que es esta región ya en verde, que ocurre a 218 atmósferas de presión y una temperatura de 374 grados centígrados. Bueno, continuamos. Otra propiedad física bien importante es la solubilidad, que se define como la cantidad de sustancia, de material, de soluto que se puede disolver en 100 gramos de agua a una temperatura dada. Es común encontrar en la solubilidad gráficos de solubilidad como los que vemos aquí, en los cuales en el eje de las Y tenemos la solubilidad en gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Entonces, estos gráficos, pues en la mayoría del caso de las sales inorgánicas, como estamos aquí, el nitrato de sodio, el cloruro de calcio, el nitrato de plomo, el nitrato de potasio, el cloruro de potasio, el dicromato de potasio, el cloruro de sodio y el clorato de potasio, observamos que a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad de la sal también va aumentando, ¿sí?, en algunas más que otras. Es característico de cada sustancia, no todas las sustancias tienen la misma curva de solubilidad. Hay excepciones, con el caso de los gases. Generalmente los gases, cuando aumenta la temperatura, se hacen menos solubles, pero también hay sales, como en este caso el sulfato de cesio, que a medida que aumenta la temperatura lo que hace es disminuir hasta que alcanza como un equilibrio y queda constante la cantidad de sal que se puede disolver. La densidad pues se define como la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Para el caso de los líquidos, la densidad se determina con un pignómetro, que es este recipiente que se encuentra acá a la izquierda, y lo único que se hace es pesar previamente el pignómetro vacío, luego se llena del líquido que se quiere determinar la densidad y vuelve y se pesa el sistema. Por diferencia se halla la masa y se divide entre el volumen del pignómetro, que ya viene determinado en el recipiente. Para el caso de sólidos irregulares se puede utilizar el desplazamiento de un fluido en el cual sea insoluble. En este caso lo que se hace es que primero se pesa el sólido irregular, luego se coloca un volumen conocido de líquido, en este caso 22 mililitros, y luego se introduce el sólido dentro de ese líquido. Por desplazamiento, el líquido que se desplace o el volumen que se desplaza del líquido va a corresponder al volumen del sólido. En este caso, desde 22 mililitros hasta 26 mililitros, el desplazamiento son 4 mililitros, lo que significa que el volumen de la roca es de 4 mililitros. La masa se determina con la balanza. La dureza, la elasticidad, la ductilidad, la maleabilidad, la tenacidad y la fragilidad son propiedades muy comunes para sustancias en estado sólido. Una muy común es la dureza, que se define como la capacidad que tiene un sólido de rayar a otro, y encontramos que hay una escala que se denomina la escala de Mohs, referida a algunos minerales que se pueden rayar uno respecto a otros. La escala empieza en 1, donde es, digamos así, el sólido de menor dureza, y termina en 10, donde está el sólido de mayor dureza. En la imagen se pueden ver, pues digamos aquí, el tipo de mineral y a lo que se refiere cada número en la escala de dureza. La elasticidad pues se refiere a la capacidad que tiene un material de deformarse cuando se aplica una fuerza y recuperar su forma original una vez cesa la fuerza que se está aplicando. La ductilidad se refiere a la capacidad que tienen los materiales de convertirse en hilos o en alambres. La maleabilidad es la capacidad de convertirse en láminas o de moldearse en láminas. La tenacidad se refiere a la resistencia que oponen los materiales a una fuerza antes de ser deformados o de romperse. Y la fragilidad se refiere a la
propiedad que tienen algunos materiales de